Bueno, corresponde para esta semana número 2, grado décimo, suma de vectores, mecánica, movimiento rectilíneo y movimiento uniforme acelerado. Hoy nos vamos a dedicar solamente a ver eso que corresponde a suma de vectores, los vectores. Vamos a ver unas diferencias con algunas otras magnitudes para que tengamos en cuenta cuáles son esas magnitudes que se pueden llevar a la parte de los vectores. Tenemos las magnitudes escalares, que son aquellas en las que solamente se expresa su valor, es decir, un número y una unidad de medida. Tenemos 15 kilogramos, 2 metros, 45 segundos, 200 metros cuadrados, 8 metros cúbicos, 36 grados centígrados, 50 metros sobre segundo, 2.9 grados sobre centímetro cúbico y 50 julios. En el primero pues podemos determinar la parte de la masa, la siguiente longitud, la siguiente tiempo, en la siguiente estamos encontrando lo que corresponde al área, la siguiente es el volumen, la siguiente sería la parte de la temperatura, la de 50 metros sobre segundo sería la parte de la velocidad, la siguiente es capacidad y la siguiente, esos julios, es fuerza. Bueno, tenemos esas magnitudes vectoriales, que es lo que nosotros nos vamos a dedicar como a enfocarnos. Esas magnitudes vectoriales van a tener dos partes importantes. Van a tener una dirección y un sentido. La dirección puede ser de manera horizontal, vertical, inclinada, pero la que nosotros nos vamos a dedicar a tener en cuenta es esa de norte, sur, este, oeste, noreste, sureste, noreste, suroeste, y a partir de un ángulo también se puede determinar esa parte de la dirección. Esto, ¿por qué lo menciono? Porque nosotros vamos a tener en cuenta esta información para poderla realizar en un plano cartesiano. ¿Listo? El sentido que podemos manejar en esa parte de magnitudes vectoriales va a poder ser arriba, abajo, derecha o izquierda. Entre esas magnitudes vectoriales encontramos lo que corresponde a la velocidad, lo que corresponde a la fuerza, a la aceleración y al desplazamiento. La fuerza que vamos a manejar en estas magnitudes vectoriales va a ser los newtons. Tenemos el siguiente ejercicio que ya nos está hablando de esa parte de la fuerza. La idea es que después de haber explicado esta parte, veamos un video sobre el gráfico de vectores y componentes para que ustedes puedan desarrollar alguno de los puntos que tienen en el taller. Bueno, nos vamos a dedicar a desglosar esta parte de esta fuerza. Esa fuerza es todo lo que se relaciona a partir de una acción que puede alterar el estado de un cuerpo. ¿Listo? Esa fuerza, pues, como les estaba diciendo, la vamos a medir en newtons y la idea es que siempre tengamos un grado de inclinación, o como les decía, a partir de la parte de norte, sur, este, oeste, para poder ponerlo en el plano cartesiano. Aquí, como ya nos dan un grado de inclinación, lo único que vamos a hacer es tomar ese grado de inclinación y tomar la parte de la cantidad de esta magnitud, que en esta parte sería 30 newtons. Aquí puede ser 3 centímetros, 2 centímetros, dependiendo de lo que nosotros estemos trabajando. En este momento estamos trabajando lo que corresponde a fuerza. En esta partecita vamos a tener en cuenta lo que corresponde a la suma de estas fuerzas, pero para poder encontrar esta suma de estas fuerzas tenemos que desglosar este vector entre sus componentes. Vamos a tener un componente en el eje de las X, vamos a tener un componente en el eje de las Y. Ese componente en el eje de las X se va a manejar como coseno y en el eje de las Y como seno. Si nosotros nos recordamos, en la parte de trigonometría encontrábamos que para seno era el eje de las X y para coseno el eje de, para seno el eje de las Y y para coseno el eje de las X, perdón.
Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener en cuenta ese componente del eje de las X. Para poder encontrar ese componente, simplemente nos dicen que X va a ser igual a la fuerza que tenemos por el coseno del ángulo, que en este caso el ángulo que nos están dando es de 60 grados, es decir, que vamos a hacer toda la multiplicación, 30 por coseno de 60. Recuerden que yo les había pasado como una tablita donde ustedes podían encontrar qué corresponde a coseno de 60. A partir de realizar esa parte de coseno de 60 lo multiplican por 30 y nos va a dar el resultado de 15 newtons. Igualmente pues lo vamos a hacer con el componente en el eje de las Y, teniendo en cuenta lo mismo, que hoy Y va a ser igual a la fuerza por el seno del ángulo, que el seno del ángulo va a ser 60, y 30 por seno de 60 va a ser igual a 25,98 newtons. Y pues de esta manera lo que vamos a hacer es ya encontrar esa parte de la fuerza tanto para el eje de las X como para el eje de las Y. Vamos a tener un ejercicio donde también vamos a tener en cuenta esa parte de nuestras fuerzas y nuestro ángulo de inclinación. Listo. Tenemos nuestra primera fuerza que sería 10 newtons y tenemos nuestra segunda fuerza que sería 20 newtons. Ahorita cuando terminemos de hacer este ejercicio, la idea es que ustedes resuelvan 3 ejercicios más como para ponerlo en práctica y ya. Entonces continúo. En esta parte de este ejercicio, pues como les decía y como estábamos haciendo en el anterior ejercicio, simplemente vamos a descomponer en el factor de X o en el eje de las X el dato que corresponde. Listo. Que es el que tenemos acá. Tenemos x1 que va a valer igual a 10 coseno de 45, que fue la fuerza 1. La fuerza 2 va a ser 20 por coseno de 30. Ya cada uno pues tenemos el valor correspondiente. Y ahorita lo que voy a hacer es salir, buscar en la tablita cada uno de estos dos factores. Al igual yo le pasaría a alguna de las cortis la tabla para que ustedes encuentren el valor correspondiente y la parte de la multiplicación les quede mucho más sencillo. ¿Listo? 10 por coseno de 45, que en este caso me va a quedar 7 por 7,07 newtons. Aquí esta parte de esta fuerza número 2 me va a quedar 20 por coseno de 30, 17,32 newtons. La idea es que al final de esta parte de la descomposición, en ese eje de las X, lo que hagamos es sumar. ¿Listo? Aquí tenemos estos dos componentes. Cuando ya tengamos esos dos componentes o esas dos fuerzas, lo único que vamos a hacer es sumarla. Y aquí nos daría 24,39 newtons para el eje de las X. Para el eje de las Y, pues ya tenemos los 10 por coseno de 45, 20 por seno de 30 y nos da un respectivo valor 7,07 newtons. Acá tenemos 10 newtons y esa parte lo que vamos a hacer es sumarla para que nos quede ya el resultado como corresponde. La idea es que ya teniendo en cuenta esta información que les acabo de dar, ustedes realicen estos 3 ejercicios que aparecen en pantalla. Entonces tenemos el primero para poner en práctica lo que ya aprendimos. Van a encontrar la fuerza resultante del sistema de fuerza ejercido por la fuerza 1, y ya está el ángulo de inclinación, la fuerza 2, y así en cada uno de los 3 ejercicios ya aparece lo que corresponde, la fuerza y el ángulo de inclinación que tiene cada uno.